5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Muy buenos días, queridos oyentes que nos escuchan cada jueves en nuestro programa J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Les saludamos en nombre del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Molfa, y del Director de Asuntos Civiles y Militares J5, Coronel Juan Julio Tejeda Marera, Ejército de la República Dominicana. Con ustedes, Beatriz Santos y Erika Peña. Vamos a pasar de inmediato a bendecir el día de hoy. Sí, vamos a leer la palabra de Dios. Salmo 91, que dice: mi amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo. Así iniciamos la edición especial de nuestro programa J5 Interactivo, el espacio donde civiles y militares se dan la mano, con el tema las operaciones militares de apoyo a la autoridad civil tras el paso del huracán Fiona. Sabemos que el pasado lunes 19 de septiembre del presente año, por los devastadores efectos que dejó tras su paso ese huracán, las Fuerzas Armadas activaron el Plan Relámpago, que es una medida de contingencia en coordinación con el COE, donde se movilizan las unidades de respuesta ante emergencia de fuerzas militares para contrarrestar los efectos adversos causados por el siniestro fenómeno natural. En los últimos días hemos visto cómo el alto mando militar se ha trasladado por aire y tierra a la zona de desastre en el este y noroeste del país, desplegando alrededor de más de 800 hombres en estos lugares para colaborar con la recuperación y protección de la vida de las personas que allí residen. El día de hoy tenemos esta edición especial para que todos ustedes conozcan un poquito más de esa labor que realiza Fuerzas Armadas en conjunto con la autoridad civil y esas instituciones gubernamentales. Recordarles seguirnos en nuestros medios digitales como @mdefensard y @IFA106. Y para contactarnos, para hablar con nosotros y estar con nosotros en cabina, pueden comunicarse al 809-200-3141 y a través de nuestro WhatsApp, el 809-604-8061. Vamos a una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a recibir a nuestros queridos invitados el día de hoy. Regresamos a nuestro programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Para presentar a nuestros invitados especiales, les recordamos el tema del día de hoy, que son las operaciones militares en apoyo a la autoridad civil tras el paso del huracán Fiona. Tenemos como invitados especiales al subdirector de la Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila, CIUTRAN, capitán de navío González Zapata, de la Armada de República Dominicana. Bienvenido, comandante. Gracias. También tenemos por aquí al capitán de corbeta Loweski Mercedes Pilar, de la Armada de República Dominicana, quien pertenece al C3 del Comando Conjunto del Este de las Fuerzas Armadas. Bienvenido. Bienvenida, muy buenos días, gracias por la invitación. En nombre de nuestro comandante, el contraalmirante Anthony Jiménez Mopjío, y el mío propio. Un placer tenerlo por aquí, sí. También tenemos por aquí al subdirector técnico del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, Julián García Román. Bienvenido, señor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por aceptar venir a nuestro programa del día de hoy. La primera pregunta es: ¿en qué consiste el Plan Relámpago de las Fuerzas Armadas? El Plan Relámpago es un plan de contingencia, es un plan operacional de contingencia desarrollado por el Ministerio de Defensa para dar respuesta de manera específica ante fenómenos, situaciones provocadas por fenómenos atmosféricos. En un lenguaje más llano, es un plan que establece los protocolos a seguir por cada una de las entidades militares ante la posible incidencia, porque por eso es un plan de contingencia, es preventivo, y ante la incidencia de un determinado fenómeno atmosférico.
pudiera ser activado en cualquiera de sus 3 fases y de acuerdo a ellas ya sabríamos cuál es la ejecutoria a seguir. Me parece curioso porque recuerdo que para el COVID también Fuerzas Armadas activó un plan. Sí. Pero en esta ocasión es algo más peculiar porque fue un desastre. O sea, el fenómeno natural que dejó a su paso un desastre, del cual usualmente una nación no se recupera tan rápido. En esta ocasión, Fuerzas Armadas desplegó un personal militar, asignó un personal militar para que diera apoyo a esas autoridades civiles. Así es. Más o menos, ¿cuántos miembros Fuerzas Armadas puso a disposición del superior gobierno? De conformidad con lo que está estipulado en el plan relámpago, en su fase 2, al momento de ser activado, y el 3, que ya es el momento en que el fenómeno está incidiendo sobre territorio nacional, todas las unidades militares con incidencia en demarcación afectada están involucradas inmediatamente el total de su personal en las actividades de recuperación, apoyo y asistencia. No obstante esto, el Ministerio de Defensa dispuso de manera inicial el mismo lunes 19, tras el paso de el apoyo de 350 soldados en adición y posteriormente llegando a ser unos 450 personal adicional involucrado en el área. Sí, porque teníamos entendido, nosotros que estuvimos para allá en un recorrido que se hizo durante 3 días, en los primeros 3 días, que ya superábamos, sumando ya el personal que está asignado a las zonas y el que se añadió, más de 800 hombres. Recuerde que le estoy hablando solo del área de responsabilidad del Comando Conjunto Este, las 5 provincias de la región este, San Pedro, Romana, Higüey, Atomayor y El Ceibo. No estamos mencionando el personal involucrado en las provincias de Samaná, Nagua, San Francisco, que también fueron zonas que se vieron afectadas. Wow. Eso fue algo imprecedente. O sea, nunca había pasado un tema atmosférico así. O sea, un huracán de esta magnitud. Nunca había tocado directamente al país. Sí, lo que pasa es que desde el huracán George en el 1998, que fuimos afectados por el huracán George de categoría 3, hasta la fecha solo hubiésemos quedado afectados de manera directa por tormentas tropicales. Ahora, de manera indirecta, sí, algunos huracanes nos habían afectado, pero no el ojo cruzando por encima del territorio de la República Dominicana. Entonces, desde el 98 a la fecha, tenemos entonces a Fiona, que nos tocó, el ojo incidió encima de la República Dominicana y nos tocó de manera directa. ¿Cuál ha sido el proceso de reconstrucción? La manera de que han trabajado, han colaborado todos para que estas provincias puedan volver a hacer lo que era antes, o algo. Bueno, sabe que el señor presidente de la República estableció centro de operaciones provinciales en cada provincia, la cual designó ministros y directores, funcionarios de alto nivel en cada provincia para el proceso de recuperación. Todas las instituciones están integradas en ese proceso de recuperación con centros de acopios en muchísimas zonas. Por ejemplo, te puedo poner el caso de Samaná, que estuvimos trabajándolo de una manera directa. Ahí hay un centro de acopio que está en la misma fortaleza del Ministerio de Defensa. Y ahí todas las ayudas están llegando ahí, y ahí entonces hay un centro de mando, la cual se distribuye a todos los municipios y distritos municipales, coordinado tanto con la señora gobernadora como los señores alcaldes de cada municipio, de acuerdo a la evaluación que se ha hecho, y se le da una respuesta adecuada, clara a la población, de acuerdo entonces a las cantidades de viviendas, por ejemplo, que han sido afectadas de manera parcial, que han sido afectadas de manera total. Entonces se ahí está dando una respuesta a toda la ciudadanía, también con ajuares de la casa, colchones, estufa, nevera, un sinnúmero de cosas que el gobierno ha estado respondiendo de una manera efectiva
a esa población que fue afectada por el huracán. Desde el punto de vista militar, las cosas a veces se ven un poquito distintas. El apoyo que se da desde Fuerzas Armadas es un poco más dirigido a preservar en esos lugares la paz, mantener la seguridad, el orden, de hacer operaciones o despliegues de soldados para proteger y ayudar a la Policía Nacional a proteger a la ciudadanía. Así es. En estas labores o en este avance que ustedes han podido presenciar en estas zonas donde tienen responsabilidades desde el inicio de que se declaró en emergencia, ¿cuáles han visto este avance desde el aspecto también militar y el civil que se ha logrado con este plan, no solamente de mitigación, sino también de prevención, porque incluye a las dos aristas? Buen día. El papel que jugó las Fuerzas Armadas, en este caso el equipo nuestro, al que yo represento, Ciutran, es seguir dando el apoyo a lo que es la seguridad ciudadana, y desplegamos nuestro personal en las avenidas, los lugares más afectados, plazas comerciales donde había un cúmulo de personas, los bancos, que ya una vez había pasado el fenómeno, las personas seguían buscando, en este caso, ir a retirar o ir a llevar dinero, y había gran cúmulo porque en algún momento se afectaron las operaciones. Y nosotros lo que hicimos fue desplegar el personal en los lugares que sean más sensitivos o de mayor interés para prevenir cualquier acto de vandalismo y en este caso saqueo, que regularmente se puede dar cuando pasa un fenómeno así, pero nosotros estuvimos muy presentes y dimos el apoyo tanto a las entidades gubernamentales que lo solicitaron, llámese de gobernación, el COE y demás, pero también de manera indirecta a cada transeúnte que estaba en la calle. Nosotros estábamos presentes y ellos podían en ese momento o siguen transitando de manera segura. Qué bueno saber que Fuerzas Armadas siempre está presente para ayudar. Siempre está ahí para lo que se necesite, como solía conversar con nuestra encargada de En esta ocasión cabe destacar que no solo las labores de seguridad, apoyo también a las entidades gubernamentales y también apoyo en lo que fue la reparación y reconstrucción de viviendas ya con cuerpos especializados de las Fuerzas Armadas. Suministro de agua potable también. Sí. Yo que tuve el placer de estar por allá, me di cuenta que el guardia está donde lo necesiten. Exactamente. Una ocasión estábamos en un recorrido y se necesitaba para ir a distribuir raciones alimenticias y dispusieron, vamos a mandar tantos hombres para la seguridad. Porque a veces cuando se está dando cosas, se sale un poco de control. Hay que también tener presente que la unidad que posee el ejército para, en este caso, ayudar a quitar escombros, estuvo ahí presente, es una unidad que ellos tienen especializada y en todo momento, y se puede decir que 24/7 dieron el apoyo. ¿Qué más trabajo han realizado los militares? Porque me di a entender que aparte de la ayuda humanitaria, siempre estuvieron ahí para quitar árboles del camino, en las carreteras, siempre tuvieron también como guía en conjunto con la Policía Nacional. Eso es así, el trabajo fue mancomunado de la Policía Nacional, como lo es el día a día en la actualidad, en las labores de apoyo a lo que es seguridad ciudadana, que no dejó de funcionar aún la situación bajo la cual estábamos en ese momento. En base a las unidades que fueron desplegadas, como decía el comandante, diversas, las 3 instituciones de fuerza, Ejército de la República Dominicana, Armada de la República Dominicana, Fuerza Aérea de la República Dominicana, así como los cuerpos especializados y unidades especializadas. Podemos mencionar la UHR, la Unidad de Respuesta Humanitaria de Rescate, la Unidad de Búsqueda y Salvamento de la Armada de la República Dominicana, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA. También estuvieron las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas dando apoyo en la parte de reconstrucción. Aún están dando apoyo. Así es. Es decir, aún estamos prácticamente a 2 semanas del hecho,
el personal militar continúa en las labores de apoyo y restablecimiento a la normalidad de las áreas afectadas. Con relación al plan que se activa, ¿en alguna otra ocasión se ha activado un plan similar a este? Sí, más de las veces que se pudieran imaginar. Como lo dice, el plan es de contingencia. La fase inicial es preventiva más que nada. El objetivo es prevenir, minimizar la incidencia a daño físico y a daño material. Desde que tenemos la posibilidad de incidencia de un fenómeno atmosférico, dígase vaguada, huracán, cualquier fenómeno de naturaleza atmosférica, y el Ministerio de Defensa, en coordinación con los organismos de socorro a través del COE, determinan que es necesaria la activación del plan, se procede a la activación del mismo. Desde que sabemos que estamos en fase 1, sabemos que estamos en preventivo, como decimos en el argot militar. Estamos en la fase de coordinación con las entidades provinciales. Desde que entramos a la fase 2, es decir, que se ha incrementado la posibilidad de incidencia de un fenómeno, ya estamos en la fase de integración con los organismos de socorro para las evacuaciones preventivas y voluntarias, o si fuese necesario las evacuaciones obligatorias de ciudadanos residentes en zonas vulnerables. Y eso va en consonancia con relación a los niveles de alerta del COE. Inmediatamente el COE emite los niveles de alerta, asimismo van las fases de ese plan en automático activándose. Por ejemplo, si nosotros emitimos una alerta verde, ya fase 1. Ya emitimos una alerta amarilla, entonces ya pasan a fase 2, ya cuando se emite una alerta roja, entonces ya está la fase 3 del plan activado. Entonces, eso es automático, por eso es que las Fuerzas Armadas es muy amplia las acciones que hacen con relación a ayuda humanitaria y a respuesta en operaciones de búsqueda y rescate. Por ejemplo, a nosotros el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, tiene sectores funcionales. Dentro de los sectores funcionales tenemos, por ejemplo, la mesa de emergencia, que la Fuerza Armada tiene una presencia grande ahí, porque es la mesa donde se da la respuesta. Ahí están las instituciones de primera respuesta, pero tenemos la mesa de infraestructura y servicios básicos, esa la lidera el Ministerio de Obras Públicas, pero tenemos una mesa de salud, pero también está la Fuerza Armada ahí, pero que la coordina el Ministerio de Salud, pero tenemos la mesa de logística, esa la coordina la Fuerza Armada. ¿Por qué? Por su capacidad de logística, de mar, aire y tierra. Tiene una capacidad grande, entonces esa mesa la coordina las Fuerzas Armadas. Y entonces, pero ahí están todas las instituciones como ONSA, como Plan Social de la Presidencia, como modelos económicos, pero la coordina Fuerzas Armadas. Entonces, cualquier logística que se necesite en un momento determinado, sea de autobuses, sea de helicópteros, o sea, esa mesa la coordina. Entonces, eso está en automático, porque los COE lo que hacen es que cortan burocracia. Entonces, porque es una situación de emergencia. Entonces, ya todo lo que se va a hacer ahí ya está bajo un protocolo establecido. Entonces, por eso ya es de inmediato, porque son acciones de emergencia que se utilizan. Y las Fuerzas Armadas es una columna para el asunto de la respuesta a emergencias. Me parece. Exacto. Y añadiendo un comentario de que, tomando en cuenta de que las Fuerzas Armadas están en cuanto a la prevención, durante, después. En este caso hubo una gran cantidad de cacao que estaba en la zona del nordeste, donde pasó el fenómeno. Ya para evitar de que esa gran cantidad, unas 50 patanas, fueron trasladadas a unos centros de acopio en Vallejuelo y San Juan, y el papel nuestro fue de apoyo a agricultura y a las entidades que manejan la exportación y tratan el cacao aquí en el país, fue darle seguridad. Una vez estaban en los centros de acopio para evitar cualquier situación que ponga en riesgo toda esa cantidad de cacao, estuvimos presentes. Ciutrán, luego estuvo también conjunto con nosotros el Ejército Nacional de la zona, y nosotros replegamos nuestro personal a Santo Domingo y ellos quedaron allá. O sea que si el fenómeno afectó la parte este, estábamos seguros en la parte sur, allá en coordinación con las entidades, nosotros también estuvimos presentes apoyando toda la gestión del alto mando.
Bueno, me parece súper interesante el tema que estamos tratando el día de hoy. Y es que es evidente que ante una emergencia se trabaja como hermanos y en equipo. Porque al final siempre el propósito es salvaguardar a la nación, al ciudadano, y que República Dominicana no se hunda, ¿verdad? Sino que se mantenga. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y cuando regresemos seguimos con el tema del día de hoy, que es operaciones militares de apoyo a la autoridad civil tras el paso del huracán Fiona. Regresamos. Seguimos en nuestro programa J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Seguimos abordando el tema, las operaciones militares en apoyo a las autoridades civiles en el paso del huracán Fiona. Y tenemos como invitados especiales al subdirector de la Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila, capitán de navío González Zapata de la Armada de la República Dominicana, al capitán de corbeta Loweski Mercedes Pilar de la Armada de República Dominicana, quien es C3 del Comando Conjunto Este de las Fuerzas Armadas, y al subdirector técnico del Centro de Operaciones de Emergencia COE, Julián García Román. Continuamos con las preguntas. ¿Cómo se preparan los militares en el transcurso del tiempo para cuando surge una emergencia de esta magnitud y ya ellos estén listos para la acción? Bueno, el militar, desde que inicia el ciclo propedéutico, las enseñanzas, además de lo que es disciplina y cortesía militar, viene lo que es actuar en los momentos difíciles. Para eso es que viene toda esta preparación en cuanto a listeza operacional, y de por sí hay algunas instituciones que tienen cuerpo especializado en la materia, como la OHR, la Unidad Humanitaria de Rescate. La Unidad Humanitaria de Respuesta, en este caso del Ejército, y también la Armada, que tiene una unidad de búsqueda y rescate para los fines. Ahora bien, pero ya el militar de por sí, cuando se presentan este tipo de fenómenos o un llamado de acuerdo a lo que se presente, y automáticamente ya con lo que nosotros manejamos como apoyo a instituciones para resguardar tanto entidades gubernamentales y la propia población. Ya el personal militar siempre le prevalece lo que es la parte de una preparación al momento de cualquier fenómeno que se presente, tanto natural o provocado por alguna mano maliciosa. Eso es así. No obstante, este es un ejercicio cotidiano. Como decíamos, es un protocolo, y es un protocolo que se ejercita cotidianamente. Estamos en las mesas de trabajo a nivel provincial, los CPRM, gobernación provincial, organismos de socorro, entidades gubernamentales de seguridad, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, cuerpos especializados, la Comisión Policial, Militar Policial, Comipol, que no la mencionamos hace un momentito, pero tuvo una participación preponderante, o sigue teniendo una participación preponderante. Asimismo, la Sexta Brigada, el Batallón de Infantería del Ejército de la República Dominicana, y el Comando Naval Este. El Comando Naval Este de la Armada, todas las entidades militares que están apostadas en la zona, y más las que sean requeridas por el alto mando, no importa donde sea, siempre van a hacer presencia. Todas las unidades con capacidad de respuesta fueron movilizadas, quizás se nos quede alguna, porque son tantas, para no pecar al obviar. Pero realmente las mesas de trabajo se ejercitan de forma cotidiana. Estamos en contacto con cada una de las entidades. A requerimiento de ellos podemos recibir una llamada del director provincial de la Defensa Civil, así como nosotros podemos llamarlos a ellos por requerimiento de apoyo en una determinada situación de búsqueda. También se puede decir, en el momento de que nos trasladamos específicamente a Higüey, a la Altagracia, donde se reunió el personal en una escuela señor Hansen, apellido Hansen, allá en Higüey, no había energía eléctrica.
como siempre, la incertidumbre de la población, pero nosotros, en este caso Ciutrán, tiene una torre de vigilancia, las cuales pudo desplegar hacia allá, y pudo utilizar con las luces que tenía, ahí el centro de mando estaba reunido, y pudimos por lo menos iniciar el proceso de la programación para ya iniciar todos los procesos de seguridad, de acuerdo a que nos iban solicitando ya de ese centro de mando. Pudimos empezar a desplegar el personal y dar la respuesta correspondiente. Con relación a la fuerza de tarea de Ciutrán, tengo entendido que también tuvieron un alto número de personal. Más o menos, ¿cuántos soldados se desplegaron a través del Ciutrán para este apoyo a la autoridad civil? Por solicitud del alto mando, nosotros, en el primer número fue Higüey, unos 100 hombres, con vehículos, tanto camiones como camionetas y motocicletas. En Atomayor se envió unas 50 personas con igual número en este caso, una camioneta, un camión y 4 motocicletas. En Samaná fue una camioneta y un camión, con 50 personas también, más el personal que se envió a Vallejuelo y San Juan, en primer momento cuando movilizaron el cacao para allá. Y también nosotros continuamos trabajando nuestras labores cotidianas, tanto en la zona del sur, del norte, donde tenemos presencia en Monteplata, porque a raíz de que se implementó el plan de contingencia, teníamos el 100% de nuestras personas a bordo. Entonces, pudimos seguir trabajando en la demás equipos de tarea del interior, y pudimos dar el apoyo porque no había, todo el personal estaba inmerso en esta situación. Para la elaboración de esos planes, y la pregunta va dirigida a los tres, ¿cómo se coordinan estas operaciones? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se hace el despliegue? Fíjate, con relación a los planes, existe el plan Nacional de Emergencia, que eso lo coordina el Centro de Operaciones de Emergencia. Del Plan Nacional de Emergencia se derivan los planes de contingencia de cada evento. Por ejemplo, nosotros tenemos un plan de contingencia para huracanes, un plan de contingencia para terremotos, plan de contingencias institucionales, que ahí entra entonces el plan relámpago. Tenemos los planes de contingencia hidrometeorológico, para incendios forestales, para emergencias químicas y radiológicas. O sea, hay un número de planes que entran a la sombrilla mayor, que viene siendo el Plan Nacional de Emergencia del país. Dentro de esos planes, entonces, ya existen los planes institucionales para cada evento. Por ejemplo, la Fuerza Armada tiene el plan relámpago para los asuntos hidrometeorológicos. Así es. Pero tiene un plan también para terremotos. El Neptuno. El Neptuno para terremotos. Entonces, inmediatamente el plan de terremotos del COE se activa. En automático se activan esos planes, tanto de las Fuerzas Armadas como de otras instituciones también que tienen diferentes planes. Y eso se hace de manera automática porque ya existen protocolos establecidos. Eso es para tú minimizar el tiempo de respuesta. Y eliminar la improvisación. Exacto. Entonces ya está todo coordinado bajo un protocolo establecido para la respuesta que se va a brindar y cómo se va a brindar también. Por ejemplo, ahora para la respuesta de Fiona hubo preposicionamiento de equipos, pero ya estaba establecido en los planes. Preposicionamiento de equipos tanto de las Fuerzas Armadas como de otras instituciones, que sabíamos el área de impacto, entonces ya llevamos equipo, llevamos personal capacitado, personal de búsqueda y rescate, personal médico, llevamos hospitales móviles, para que luego pasar el impacto del evento, entonces esos equipos comienzan a accionar y esos hospitales se abran, comienzan entonces, en caso de que colapse cualquier hospital por cualquier inundación o esté saturado, entonces tenemos hospitales de campaña para poder atender a la población. O sea, fue algo que se hizo antes del impacto del evento, entonces ya durante y después del evento entonces se hicieron otros procedimientos.
En el caso de este tipo de fenómenos naturales, que como lleva una trayectoria, se puede prever dónde va a impactar, y nosotros también vamos aplicando de acuerdo a lo que emite el COE, vamos aumentando la fase del protocolo de actuación, y ya prácticamente cuando impactó ya teníamos 100% de personal presto para ir a dar respuesta, que no sería igual con un terremoto porque nadie lo espera. Digo, el terremoto es súbito. Exacto, pero en este caso, en el paso del huracán, siempre hay una estima por donde puede impactar, y eso nos ayudó a nosotros poder dar esa pronta respuesta. Para saber cómo ha sido ya la reconstrucción, cómo ha estado todo ahora en la actualidad por el este y el nordeste del país. Bueno, la reconstrucción, sabe que como el señor presidente designó a ministros, directores, en conjunto con la señora gobernadora de las diferentes provincias y zonas y municipios, ha ido marchando de una manera acelerada, porque se ha dado una respuesta rápida y eficaz. Por lo que le dije ahorita, se proporcionaron equipos, incluyendo teníamos ya identificada toda la logística que se iba a utilizar, por ejemplo, madera y todo eso, porque se sabía que íbamos a ser afectados por fuertes vientos y habían viviendas que iban a sufrir tanto destruidas como su techo bien afectada. Entonces, inmediatamente pasó el huracán, ya que pasaron los efectos, entonces viene el proceso de recuperación y de reconstrucción. Entonces se activó ese plan de reconstrucción y el gobierno entonces envió toda la logística necesaria a todas las provincias para poder entonces comenzar a habilitar las viviendas de las personas. Y también, tanto eso, sino comida, tanto los comedores económicos como el plan social de la presidencia han estado llevando alimentación constante a cada de esas provincias. El Ministerio de Salud Pública, una vigilancia extraordinaria con relación a la parte de epidemiología, de asistencia a la población, todas las instituciones del gobierno trabajando en ese sentido para poder entonces brindarle a la población necesaria, o sea, todo lo que necesita en ese momento, y coordinado bajo un centro de operaciones provincial y bajo el centro de operaciones nacional. Entonces todo es una coordinación, un sistema de coordinación que está entonces encabezado por el señor presidente de la República. Con relación a estos fenómenos naturales, es evidente que vamos evolucionando como nación, y eso incluye la tecnología y la globalización. Así es. Nos hemos dado cuenta que el COE utiliza los medios digitales y utiliza una comunicación muy efectiva. ¿Cómo es este proceso de creación, de difusión, para prevenir, ¿verdad? Porque realmente la base de todo es prevenir, para que no perdamos vidas, que eso es lo más importante. Sí, mira, existe un sistema de alerta temprana. Nosotros tenemos un sistema de alerta temprana, la cual desde que comienza a evolucionar el fenómeno, desde su creación, comenzamos a darle seguimiento. Ya la Oficina Nacional de Meteorología, nosotros tenemos un protocolo establecido, tanto la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia, el Instituto Sismológico y el Geológico y el INDRI, que maneja la parte hidráulica del agua que cae, porque meteorología pronostica la que puede caer, pero el INDRI maneja la que cae ya. Entonces, de ahí tenemos un protocolo establecido de alerta temprana. Cuando se le da un seguimiento al fenómeno, entonces de ahí en adelante entonces comienzan a emitir boletines a la población, primero interno a las instituciones institucionales y luego a la población. En el caso de Fiona, por ejemplo, nosotros distribuimos más de 10 millones de mini mensajes en los celulares con la prestadora telefónica para mantener a los ciudadanos primero informados del paso de Fiona, para que no haya ninguna brecha de información, sino que todo el mundo esté informado por dónde iba a pasar Fiona, qué categoría iba a ser y qué no iba a afectar. Entonces, para que la ciudadanía esté enterada y comprenda. Pero aparte de eso, se fueron operativizando los planes institucionales para que las instituciones también vayan trabajando en sus planes, donde se diga, bueno, se emitió una alerta amarilla
ahí necesitamos hacer evacuaciones preventivas, pero cuando se emitió la alerta roja se emite un boletín operativo para se hacen evacuaciones obligatorias. Entonces, de ahí en adelante que ustedes pueden ver, por ejemplo, que en Puerto Rico hay 21 muertos por Fiona. Nosotros en Plena tuvimos 2 personas fallecidas y lamentamos cada vez que una persona fallece, lamentamos mucho esa situación, pero podemos ver, por ejemplo, una joven sale en una motocicleta en pleno huracán. O sea, hay cosas que también la ciudadanía tiene que poner de su parte. O sea, las autoridades se informó con tiempo, se hizo todos los mecanismos de prevención con estándares internacionales para se poder salvaguardar la población. Entonces, si no se cometen esas 2 imprudencias que pasaron, nosotros no tuviéramos personas fallecidas. Puerto Rico, con una capacidad institucional muy fuerte, y ellos tuvieron 21. Nosotros pudimos alertar a la población con tiempo. Preposicionamos equipos de las instituciones con tiempo en las zonas que podrían ser afectadas. En el caso de que había que realizarse personal de búsqueda y rescate, estaban ahí ya. Cuando hubo que hacer las operaciones, ya el personal estaba ahí, porque lo preposicionamos con tiempo antes de que pasara el huracán. Significa que las operaciones se hicieron a su tiempo y a su medida. Y las autoridades locales, cuando se les pidió que realizaran las operaciones de evacuación, las Fuerzas Armadas jugó un papel fundamental para esas operaciones. ¿Cómo se han comportado las personas allá en donde pasó el huracán? ¿Cómo ellos se han comportado al ver el manejo que estas instituciones, las Fuerzas Armadas, COE, todas en conjunto han trabajado? O sea, ¿cómo ellos se han tratado o se han llevado con las Fuerzas Armadas en aquel lugar? Siempre la población, cuando está en esos momentos de emergencia y llega la presencia, en este caso de militares, llega la ayuda, ellos siempre lo van a tomar a bien, y la reciprocidad de ellos hacia nosotros, todo lo que pudimos ver fue de agradecimiento. En algún momento en el centro de mando y control que teníamos allá en Higüey, habían algunas personalidades de la provincia que querían llevarle a algunos sectores alimentos y cualquier otro tipo de ayuda, y ellos nos buscaban para que nosotros de manera segura le hacíamos compañía, y esa ayuda y alimentación le llegaban a esos barrios. O sea que ellos contaban con nosotros en esos momentos, y nosotros ya por la disposición del alto mando estamos prestos al llamado de tanto de la población, y como ya hablé anteriormente, de las instituciones gubernamentales que contaban con nosotros, y en coordinación siempre teníamos personal disponible para ello. Me parece, o me enorgullece pertenecer a Fuerzas Armadas y saber que no solamente aportamos a la seguridad nacional, terrestre y nuestras fronteras, ¿verdad?, por aire, mar y tierra, sino que también podemos estar presentes en todas esas aristas, no así, sino en todas esas situaciones que se puedan presentar en la nación. Siempre va a estar Fuerzas Armadas apoyando a las autoridades civiles. Para nosotros es un honor que ustedes nos hayan dedicado de su tiempo y poder aceptar esta invitación, y que la población que nos está escuchando a través de la voz de las Fuerzas Armadas pueda conocer un poco más de esa labor que se hace en conjunto, que a veces no se entiende que por qué apoyamos a la Policía Nacional, que por qué damos apoyo, pero somos unas Fuerzas Armadas que está para eso, para hacer lo que se tiene que hacer en el momento que se necesite, para proteger a la nación. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, y cuando regresemos, los comandantes y nuestro invitado especial del COE nos van a dejar ese mensajito para toda esa población que está escuchándonos al momento de un fenómeno natural, esos tips o esos consejitos para prevenir y mitigarlos. Vamos a una breve pausa y regresamos en breve. Y regresamos a su programa J5 Interactivo, el espacio donde civiles y militares se dan la mano con un tema interesantísimo: esas operaciones militares al apoyo a la autoridad civil tras el fenómeno natural, el huracán Fiona. Recordarles que tenemos en nuestra cabina como invitados al subdirector de la Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila, CIUTRAN,
el capitán de navío González Zapata de la Armada de República Dominicana, así como el capitán de corbeta Loweski Mercedes Pilar de la Armada de República Dominicana, quien es el C3 del Comando Conjunto Oeste de las Fuerzas Armadas, y al subdirector técnico del Centro de Operaciones de Emergencias COE, Julián García Román, quienes ahora van a dejarle ese mensaje a la población de concientización y prevención ante estos fenómenos naturales, que señores, es inevitable que sucedan porque nuestra posición geográfica nos ha condenado a. Solamente queda a la población y las autoridades gubernamentales educar a la población, preparar esos cimientos, esas estructuras para que puedan soportar estos fenómenos, porque es algo que es inamovible. Vamos a iniciar con el comandante González. Bueno, yo le exhorto a la población de que acaten el llamado que hacen las autoridades vía el COE, y nosotros como militares siempre vamos a ser aliados de la ciudadanía, porque también nosotros formamos parte de la misma. Que vean un aliado, que vean un apoyo positivo de las Fuerzas Armadas una vez lleguen a los lugares afectados, y cuenten siempre con el apoyo de las Fuerzas Armadas y en específico de Ciutrán. Muchas gracias. En esa misma línea, invitar la ciudadanía, así como las instituciones gubernamentales, las Fuerzas Armadas. Hemos establecido protocolos de respuesta ante estos fenómenos atmosféricos. Como ciudadanos en nuestras casas, nosotros podemos ir poniendo nuestro granito de arena, estableciendo protocolos, porque nunca las medidas de seguridad serán excesivas. Es mejor tomar medidas de más. Nos quedamos con 5 botellones de agua como prevención, no pasó, pero esos 5 botellones se van a utilizar en un determinado momento. Enseñar a nuestros hijos cómo actuar, cómo proceder ante un determinado fenómeno. Pudiera ser un terremoto, dónde ubicarse, cómo proceder, colocarle un pito que puedan tomar. Tener un extintor en la casa. Es decir, son medidas simples que nosotros podemos ir tomando, que en el momento de requerirlo vamos a necesitar menos de la mano gubernamental o de las autoridades civiles, porque ya hemos sido proactivos en pro de evitar. Bueno, de parte del Centro de Operaciones de Emergencia, primero yo quiero felicitar a la ciudadanía por el comportamiento que tuvo con relación al paso de esta tormenta, porque realmente también sin el apoyo ciudadano nosotros no lograríamos esto. Segundo, recordarle que nosotros estamos en el paso de los huracanes. También tenemos 14 fallas sísmicas en la República Dominicana y vivimos de cara a esto. Entonces, la medida preventiva, haga sus planes familiares, haga su mochila de emergencia, todavía la temporada ciclónica no ha pasado todavía, pero aún termina la temporada ciclónica, vienen ahorita los sistemas frontales, ¿entiendes? Que son los sistemas fríos que vienen de Estados Unidos, y eso nos genera una gran cantidad de lluvias, por ende inundaciones. O sea, vivimos con esto cada día, cada año. Entonces, debemos de aprender a poder defendernos en contra de estos fenómenos, a tener nuestros planes familiares, a conocer las rutas de evacuaciones de nuestras comunidades, dónde están los albergues temporales para nosotros poder ir. O sea, todo eso el ciudadano debe de conocerlo, dónde vive. Y no importa que usted viva en una torre, y no importa que usted viva en un barrio. Lo importante es usted conocer su ruta de evacuación. Si usted vive en una torre, establezca su ruta de evacuación con la señalística, tenga sus extintores, todo para usted poder defenderse en contra de un fenómeno, a un sismo que pueda ocurrir, a un huracán que pueda venir. O sea, estar preparado y tener el conocimiento y enseñar a su familia a poder entonces trabajar en ese sentido. Muchas gracias a los invitados del día de hoy. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor que ustedes estén aquí. Gracias por sacar un poquito de su apretada agenda, que sé que todavía siguen trabajando en estas zonas que están afectadas, no han parado, pero sacaron este momentito para que los radioescuchas de la voz de las Fuerzas Armadas puedan enterarse un poquito, ¿no?, de este trabajo que se está haciendo con amor. También recordar a la ciudadanía que
tanto las Fuerzas Armadas como el gobierno está dispuesto y estará siempre dispuesto a poder apoyar a los ciudadanos. Está trabajando en las áreas afectadas y las Fuerzas Armadas y el mismo gobierno seguirá trabajando en dichas áreas. Para nosotros, Un punto que no se nos quede, que la vida continúa, que no se resistan si en algún momento se les pide que evacúen un lugar, que le hagan caso, porque la vida continúa, lo material se recupera. así es. Nosotros, vuelvo y repito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor para la Dirección de Asuntos Civiles y Relaciones Públicas J5 que hayan tomado ese momento de su apretada agenda. Señores, y ahora vamos a pasar a las noticias más relevantes de la semana a cargo de Beatriz Santos. Con una inversión de 10 millones, el Ministerio de Defensa instalará 6 nuevos puestos móviles de control fronterizo para fortalecer las acciones del personal militar para la defensa de la soberanía nacional, control de las migraciones, fiscalización de contrabando y otras responsabilidades de las Fuerzas Armadas en la región fronteriza con Haití. Asimismo, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, recibió en su despacho la visita del embajador de México, Su Excelencia Miguel Aiza González, con quien conversó sobre las relaciones de cooperación y amistad entre ambos países a través de las Fuerzas Armadas. En otro orden, el Centro de Operaciones de la Paz y Ayuda Humanitaria de las Fuerzas Armadas clausuró el curso de observadores militares de Naciones Unidas dirigidos a 14 oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de la República Dominicana, así como a miembros de diferentes cuerpos especializados. Asimismo, ayer, el Ministerio de Defensa y el Instituto Superior para la Defensa, General Juan Pablo Duarte y Díez, INSUDE, inauguró el 8º Simposio Internacional 2022, titulado Defensa Nacional, Legislación, Jurisdicción y Desafíos, que se realiza en modalidad virtual los días 5 y 6 de octubre, con la participación de expositores nacionales e internacionales. Los invitamos a través de las redes sociales de YouTube y Facebook del INSUDE a unirse el día de hoy. Los temas, los expositores, es algo impresionante y van a aprender muchísimo sobre legislación militar. En este mismo orden académico nos llena de gratificación contarles que un total de 58 militares y policías que cursaron un taller de emprendimiento avalado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, impartido en el Centro de Estudios Financieros, recibieron sus títulos luego de agotar un programa donde adquirieron destrezas y habilidades para la elaboración e implementación de proyectos. Desde Fuerzas Armadas fomentamos que todos en algún momento sean emprendedores. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nuestros medios digitales como @mdefensard y @IFA106. Para nosotros fue un grato placer estar a través de 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para el interior. Nos vemos en una próxima entrega de J5 Interactivo, el espacio donde civiles y militares se dan la mano. Velando por el bienestar de nuestros soldados y sus familias.